¿Y si les dijera que el acto más lógico y racional que una persona puede hacer, que es cuidar sus ahorros, es justamente lo que frena el crecimiento de la economía de un país? Suena completamente contradictorio, ¿verdad? Bueno, esa es exactamente la paradoja, la trampa, en la que Argentina lleva atrapada por décadas. Vamos a desmenuzar esta idea, que es el centro de todo. En un país con una economía caótica, el instinto de supervivencia de cada persona, que es proteger su dinero, se termina convirtiendo, sin querer, en un ancla que hunde el desarrollo de toda la nación. Veamos cómo funciona este mecanismo. Para entender cómo se llega a esta situación tan particular, primero tenemos que ver lo que los libros de economía dicen que debería pasar en un escenario de inflación, y después, claro, lo que de verdad termina pasando en la realidad argentina. Miren, la teoría económica clásica se conoce como el efecto Tobin. Y es bastante simple. Dice que cuando sube la inflación, tener plata en efectivo es una mala idea porque pierde valor a cada segundo. Entonces, ¿qué hace la gente de forma racional? Bueno, la invierte en cosas que sí producen valor, como máquinas para una fábrica o nueva tecnología. En teoría, esto es bueno, impulsa el crecimiento. Y acá tenemos el choque de dos mundos. A la izquierda, la teoría de manual. La inflación empuja a la gente a invertir en la producción y la economía crece. Pero a la derecha tenemos la realidad argentina. La inestabilidad es tan, pero tan extrema que destruye por completo la confianza. Entonces el dinero no va a las fábricas, para nada. Huye al dólar o se esconde en ladrillos, dejando a la economía real, la que produce cosas, completamente asfixiada. Bien, ya vimos la teoría versus la realidad. Ahora vamos a meternos de lleno en cómo funciona este mecanismo en la práctica. Y todo empieza con el colapso de la confianza en la moneda local, la huida masiva del peso. Fíjense en este gráfico. Lo que muestra es la caída brutal de la cantidad de dinero en la economía, de pesos, como porcentaje del PBI. ¿Qué significa esto en criollo? Que la gente simplemente no quiere tener pesos. Es un rechazo masivo a la moneda nacional como una forma válida de guardar valor. ¿Y por qué esa huida del peso? Bueno, el gran economista John Maynard Keynes lo explicó perfecto hace ya más de un siglo con esta frase. La inflación, en el fondo, es como un impuesto silencioso, un impuesto que nadie votó, pero que te saca poder de compra todos los días. Y ante esa confiscación silenciosa, la reacción natural es escapar. ¿Y si quedaba alguna duda de por qué la gente escapa? Acá está el dato que lo liquida todo. En promedio, el rendimiento real de invertir en el sistema financiero argentino fue de menos 8,7%. Piénsenlo un segundo. Durante 2 de cada 3 años, poner plata en el sistema formal significaba perder plata. Literalmente. Y claro, la consecuencia directa de que la gente saque sus ahorros del sistema es esta: el colapso total del crédito. Si no hay depósitos en los bancos no tienen plata para prestar. Y eso significa que una pyme no puede comprar una máquina nueva, que una familia no puede sacar un crédito para su casa, que las empresas no pueden expandirse. El motor de la economía, sencillamente, se apaga. Ok, entonces, la pregunta es obvia. Si el dinero no está en los bancos, si no está en el sistema financiero local, ¿a dónde se fue? La respuesta está en una búsqueda desesperada por cualquier cosa que sirva como refugio de valor. Este gráfico es una radiografía perfecta de dónde está la plata de los argentinos. Fíjense, las porciones gigantes son activos externos, o sea, dólares, y construcción, ladrillos. Los activos financieros locales son esa porción diminuta. Es decir, el ahorro del país vive, en esencia, fuera de la economía que produce y da trabajo. Pero para que se entienda la dimensión de esto, comparemos con una economía como la de Estados Unidos. En Argentina, casi el 56% del ahorro de las familias está metido en inmuebles. En Estados Unidos, apenas un 26%. Y miren la otra cara. En Estados Unidos, más del 67% del ahorro está en activos financieros locales que financian la economía. En Argentina, un miserable 14%. La diferencia es un abismo y nos muestra una estructura de ahorro completamente deformada. Perfecto. Ahora sí, vamos a juntar todas las piezas de este rompecabezas para ver cómo este comportamiento, que es súper racional a nivel individual, termina generando un freno permanente al crecimiento de todo el país. Y a todo este fenómeno se lo conoce formalmente como el efecto Tobin perverso.
Ocurre cuando la inestabilidad es tan grande que la inflación, en vez de empujar la plata hacia la inversión productiva, como decía la teoría, provoca una estampida hacia activos de refugio que no producen nada. El resultado, la economía real se queda sin oxígeno, sin los recursos que necesita para crecer. La década del 80 en Argentina fue como el laboratorio donde esta teoría se probó de la peor manera posible. Este gráfico es contundente. Muestra cómo el volumen total de inversión simplemente se desplomó durante los años de la hiperinflación. Ante esa incertidumbre, nadie invertía. La inversión se evaporó. Pero ojo, que esto es casi más importante. No es solo que la inversión total cayó, es que cambió su composición. La inversión en maquinaria y equipo, que es la que de verdad te hace más productivo y te genera riqueza a largo plazo, se hundió. En cambio, lo poco que se invertía iba a construcción, a ladrillos, como refugio de valor. Se construían edificios, pero no se compraban las máquinas que hacen a un país más competitivo. Entonces, para que quede bien claro, este es el círculo vicioso. Paso 1. La inestabilidad y la inflación generan un miedo atroz. Paso 2. La gente huye del peso y saca la plata de los bancos. Paso 3. Esos ahorros van a parar a dólares o ladrillos, que son seguros pero no producen nada. Paso 4. Las empresas, sin crédito y sin inversión, no pueden mejorar, no pueden innovar. Y paso 5, el resultado final, el país no puede crecer de forma sostenida. Y eso se traduce en salarios que no alcanzan y menos oportunidades para todos. Después de ver todo este análisis, la pregunta del millón es más que evidente. ¿Cómo se hace para romper este ciclo tan destructivo? A ver, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, es esta. La inestabilidad económica crónica es tan, pero tan dañina que cambia las reglas del juego. Hace que una decisión que es perfectamente lógica para una persona, como proteger su patrimonio, se convierta en un resultado colectivo que es desastroso, que sabotea el futuro de todos. Entender este mecanismo, esta trampa, es sin duda el primer paso. Pero la reflexión final, la más difícil, es otra. ¿Qué conjunto de políticas que se mantengan en el tiempo puede ser lo suficientemente poderoso y creíble como para convencer a millones de personas de volver a confiar y, sobre todo, de volver a invertir en su propio país? Esa es la pregunta que queda en el aire.